Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos aquí una vez más para llevarles pues las incidencias de lo que acontece durante el juicio por el asesinato de la defensora del ambiente, líder indígena Berta Isabel Cáceres. Hoy se reinició el juicio y bueno, hay elementos importantes que estaremos conociendo. Antes de hacerles una breve introducción, quiero contarles que estamos pues entrando un poco tarde por fallas técnicas, pero además decirles que nos acompañan esta noche Dina Mesa, quien es una de las periodistas hondureñas que ha estado a través del Centro PEN en esa lucha por la defensa de la libertad de expresión y del periodismo, como también de otras agrupaciones importantes. Y también estará con nosotros Edith Taura, quien es del Bufete Justicia por los Pueblos, quien está muy enterado, empapado y llevando el seguimiento de este juicio. ¿Por qué es que hoy se ha dado un paso importante en el juicio de Berta Cáceres? Bien, la semana pasada recordemos que el Ministerio Público presentó documentación para establecer quiénes son las personas que están detrás de la estructura que asesinó a la ambientalista Berta Cáceres, incluyendo Roberto David Castillo, que es la persona que ahorita está enfrentando este proceso judicial, quien es un ex oficial de inteligencia y gerente general de la empresa Desarrollos Energéticos S.A., que es propiedad de la familia Talazábala cuando se dio el momento del crimen y es el que está siendo juzgado y se están estableciendo conexiones a través de la diversa evidencia que están presentando las partes en este proceso. Así que hoy será interesante conocer detalles y yo pues le voy a dar paso a Edith Taura, quien es precisamente quien nos va a explicar esta noche qué ocurrió hoy, qué pasó hoy en esa audiencia, para que nos comente qué elementos probatorios hoy se compartieron en el proceso. Muy buenas noches, Edith. Bienvenido. Muy buenas noches, Xiomara. Un placer estar con usted, un placer estar con Dina Mesa, ¿verdad? Con una periodista, bueno, con dos periodistas, ¿verdad? Que día a día luchan por que la información fluya en este país, porque las ideas se puedan transmitir libremente, aunque sabemos la situación tan grave que hay en el país. Le digo esto porque hoy es el Día Mundial por la Libertad de Prensa, ¿verdad? Un día prácticamente para Honduras, un día trágico, ¿no? En el sentido de que hay tantas agresiones a los periodistas y a la prensa. Bueno, y como estamos en el Día de la Libertad de Prensa, pues es importante, ¿verdad?, difundir lo que está ocurriendo en el caso de Berta Cáceres. Desde mi valoración jurídica, es un caso o el caso históricamente más importante relacionado con romper la impunidad de quienes agreden impunemente a los defensores y defensoras en este país, ¿verdad? Es un juicio histórico porque se ha avanzado en llevar a la justicia a una persona podríamos decir, de mando intermedio en el marco de esta estructura criminal que se formó para implementar un proyecto extractivo ilegal y además, ¿verdad?, de violencia, que una de sus pues elementos que tuvo fue el asesinato de Berta Cáceres. Además, creo que es un juicio históricamente muy importante porque se observa cómo realmente cuando una organización, cuando la comunidad internacional, cuando defensores, defensoras, activistas, ciudadanos, ciudadanas en el mundo exigen que un ministerio público actúe, hemos visto cómo el ministerio público da pasos importantes. Y también porque considero que el Poder Judicial se ha abierto a recibir algunos peritajes importantes relacionados con el contexto del asesinato, con las estructuras de poder relacionadas con el asesinato de Berta. Así que este juicio pasó una primera semana donde hemos visto ya calentando, ¿no?, como podrían decir popularmente, el ambiente relacionado con el juicio, pero ya en esta segunda semana se están dando algunos medios de prueba que ya nos van detallando
algunos de los relacionamientos de las personas que participaron en el asesinato de Berta. Pero a medida que avance el juicio va a ir saliendo información mucho más relevante relacionada directamente con la participación del señor David Castillo en este asesinato. El día de hoy se evacuaron principalmente medios de prueba periciales denominados pruebas relacionadas con telecomunicaciones, extracción de información de teléfonos que fueron decomisados, ¿verdad? O encontrados en allanamientos realizados algunas de las personas acusadas, y también un teléfono que fue aportado por unos policías preventivos que fueron acusados por el Ministerio Público de tratar de desviar la investigación relacionada con el asesinato. Y con esto comenzó el día de hoy. Se evacuó un peritaje de comunicaciones, un dictamen 005-2016 de extracción de información del celular LG, propuesto como evidencia por la defensa inicialmente. Entonces el Ministerio Público, ¿verdad? Cuando la defensa propuso este peritaje, el Ministerio Público también decidió hacer su propio peritaje sobre la información de ese teléfono, porque la defensa ha tratado de establecer que unas personas que no se sabe quiénes son, ¿verdad? Planificaron el asesinato de Berta Cáceres distinto a la hipótesis que se ha venido sosteniendo y probando como se estableció en el primer juicio, una hipótesis distinta, ¿verdad? No relacionada con la empresa de esa y con los acusados que están actualmente. El perito fue el licenciado en informática Emerson José Andino Portillo, y el perito explicó durante su deposición que no pudo realizar la extracción de información por no contar con tarjeta SIM card dentro del teléfono, y que lo más relevante extraído de la memoria que tiene el teléfono fue una grabación que detallaba una supuesta planificación del asesinato de Berta, como mencionaba, como una hipótesis diferente a lo que ha venido sosteniendo el Ministerio Público. El perito destacó que el formato de la grabación no coincide con el formato que genera el celular si hubiese sido grabado con el mismo. Es decir, lo que está tratando de decir el perito es que, de acuerdo con sus conclusiones, ese audio no fue grabado con ese teléfono, ¿verdad? Tampoco determina exactamente de dónde provino, y que existe una contradicción entre la fecha de recolección de la evidencia, la creación y una modificación del audio con el de la fecha de embalaje de la evidencia. Es decir, que no es una prueba confiable. Como dije al inicio, esta es una prueba relacionada con una propuesta que hizo la defensa, pero que el Ministerio Público realizó su propia extracción de ese teléfono, y el perito hace estas conclusiones. ¿Verdad? Lo que confirma con este audio es que la defensa pretende demostrar que había otras líneas de investigación no exploradas por el Ministerio Público, pero lo que sí se concluye en esta extracción de información de este teléfono es que fue creado posterior al asesinato, ese audio. A eso es sumamente relevante. En la tarde se evacuaron otros peritajes también relacionados con extracciones telefónicas por el perito David Alexander Amador, un segundo perito que realizó varias extracciones de diferentes aparatos telefónicos. El primero era la primera extracción se relaciona con una extracción de un teléfono del señor Henry Hernández, que forma parte de las 8 personas que ya fueron condenadas en el primer juicio. Henry Hernández es un ex francotirador de las Fuerzas Especiales, de las Fuerzas Armadas, que trabajó bajo el mando directo del mayor Mariano Díaz, también condenado en el primer juicio. Trabajaban o estaban asignados en el 15º Batallón del Bajo Aguán, una de las Fuerzas Especiales de Honduras. Henry Hernández coordinó el grupo sicarial que llevó a cabo el asesinato de Berta Cáceres bajo las instrucciones de los ya condenados, como decía, Mariano Díaz y también Douglas Bustillo, que es también un ex militar y ex jefe de seguridad de la empresa de esa, con quien David Castillo, según la información que ha ido saliendo en el juicio, coordinaba el plan de vigilancia y muerte de Berta Cáceres. Luego, también hoy se ratificó otra extracción, se puso una extracción telefónica de un teléfono del exmilitar o del Mariano Díaz, que en el momento del asesinato de Berta Cáceres era un militar activo, un veterano condecorado por las Fuerzas Especiales y que fue nombrado jefe de inteligencia en 2015, y en el momento del asesinato estaba
en camino de ser ascendido a teniente coronel. En documentos evacuados la semana pasada, es decir, en pruebas que ya se evacuaron, en el juicio se demostró que en el momento de la detención, el señor Mariano Díaz admitió, esto es importante, que admitió que Douglas Bustillo le había pedido que llevara a cabo el asesinato. Es decir, cuando Mariano Díaz fue detenido por agentes de investigación, él dio una deposición voluntaria a los agentes de investigación y les dijo que Douglas Bustillo le había pedido que llevara a cabo el asesinato. Eso se hizo constar en un acta y dijo que le pagaría la empresa DESA. Más adelante en el juicio, por supuesto, se sabrá más sobre Mariano Díaz porque resulta que Mariano Díaz también estaba siendo investigado por otros delitos cometidos previo al asesinato de Berta y sobre el cual había intervenciones telefónicas. Y por eso digo que más adelante se conocerá más de lo que era Mariano Díaz, un militar activo que coordinaba con Henry Hernández no solo el asesinato de Berta, sino otros delitos y que constan en otras pericias de intervenciones telefónicas. Otro de los teléfonos es el relacionado con Douglas Bustillo. Hablo de un peritaje de extracción que los investigadores confiscaron durante la redada o el allanamiento en su casa, de los cuales fue utilizado por Bustillo para coordinar el asesinato de Berta Cáceres. En ese peritaje se establece que se encontraron mensajes de WhatsApp entre Bustillo y el señor Castillo, que está siendo juzgado, y otros datos relacionados con el asesinato. La evidencia telefónica deja claro que Douglas Bustillo coordinó con Henry Hernández y el mayor del ejército, Mariano Díaz, el asesinato de Berta Cáceres y que su motivo era la remuneración, es decir, un motivo financiero, es decir, son sicarios, ¿verdad? Sicarios que cobran por este trabajo que realizan y que iban a ser pagados por este asesinato. La evidencia además sugiere, y esta ya es una valoración, que a lo largo de la planificación del asesinato Bustillo, pues, y claro, es una valoración que la vamos extrayendo de todos los datos, que se coordinó Bustillo con, con su ex jefe, Roberto David Castillo, ¿verdad? Recordemos que era el presidente de la Junta de Administración de DESA. El 5 de febrero del 2016, este dato es relevante, que también se sale de la prueba que se evacuó el día de hoy. El 5 de febrero del 2016, más o menos un mes previo al asesinato de Berta, Henry Hernández, aparentemente acompañado de una segunda persona que no ha sido identificada en el proceso, hizo el primer intento de asesinar a Berta Cáceres. Todo esto se deriva, como decía, de información que está en los propios teléfonos de estas personas. Inmediatamente antes de que Henry Hernández viajara a La Esperanza, Bustillo se reunió con Hernández en Ciguatepeque. Y ese día, Castillo envió un mensaje de WhatsApp a Bustillo reiterando que, entre paréntesis, recuerde los accidentes y la escena. Cierro comillas. Más tarde esa noche, sin embargo, Hernández informó a Díaz que no podían, a Mariano Díaz, que no podían llevar a cabo el asesinato. Nos referimos a la fecha del 5 de febrero del 2016, indicando que había muchas personas en la casa de Cáceres y le pidió que se lo hiciera saber a Bustillo. Es decir, en los mensajes no encontramos que diga a la casa de Cáceres, pero uno puede, de toda la lectura de estos peritajes, concluir que se trata de Berta Cáceres. A la mañana siguiente, Hernández informó nuevamente a Díaz que habían estado en la escena y concluyeron que necesitaban un automóvil y un plan diferente para el próximo intento de llevar a cabo el asesinato. Luego de esto, Hernández habló también con Bustillo 4 veces en la mañana del 6 de febrero del 2016, después de lo cual Bustillo escribió un mensaje de WhatsApp a Castillo informándole que la misión había sido abortada y que esperaría a lo que Castillo dijera, porque no tenía más dinero para logística. Bustillo, ex jefe de seguridad de ESA, repitió que necesitaba lo que Castillo presupuestaría para logística. Castillo respondió, copiado, misión abortada. En la preparación del asesinato, menos de un mes después, Bustillo se comunicó con Castillo para expresarle, necesito lo que va a presupuestar para el trabajo. Estos son mensajes literales. Los medios idóneos y logísticos. La defensa trata de virtuar esto diciendo que se trataba
¿verdad? De otros asuntos relacionados con un trabajo que le iba a realizar el señor Bustillo a una de las empresas de Castillo. Pero cuando leemos integralmente todas estas intervenciones, claro, uno puede concluir la participación y la autoría relacionada con el asesinato de Berta Cáceres. Los mensajes de WhatsApp entre Castillo y Bustillo revelan que el 29 de febrero del 2016, es decir, ya acercándose al día del asesinato, coordinaron una reunión que tendría lugar a la mañana siguiente, el 1 de marzo, para que Castillo pudiera proporcionarle dinero a Bustillo. El 2 de marzo del 2016, los hombres que ingresaron a la casa de Berta Cáceres, pues como ya todos sabemos, le dispararon fatalmente e hirieron a Gustavo Castro más o menos entre las 11:29 a 11:39 de la noche. Poco después de la ejecución del asesinato, Hernández envió un mensaje de texto a Bustillo. Horas después, según informes de la compañía telefónica, es decir, la compañía era relacionada con la prestación de servicios a estos acusados, Bustillo salió de Tegucigalpa y viajó hacia el norte de Honduras, al departamento de Cortés, comunicándose con Hernández, Henry Hernández, en el camino, eh, pues presumiblemente para entregar el dinero prometido a los sicarios. Mientras estaba en Cortés, Bustillo se comunicó con Castillo a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto. Castillo y Bustillo concertaron una reunión en fecha 1 de marzo para la entrega de un supuesto préstamo, pero que realmente, ¿verdad?, el Ministerio Público lo que establece es que se trata del dinero para preparar toda la logística para asesinar a Berta Cáceres. El día siguiente, ya el 2 de marzo, el grupo sicarial que Bustillo coordinaba a distancia se desplazó de la zona norte de Honduras a la ciudad de La Esperanza, todo esto acreditado por las vinculaciones de los peritajes para asesinar a Berta Cáceres, y en horas posteriores se registró el movimiento de Bustillo desde la zona central, en la zona de Francisco Morazán, donde presuntamente se había reunido con Castillo el día anterior, para recibir los fondos hacia San Pedro Sula, en donde las antenas telefónicas evidencian una posible reunión con el sicario y con el militar. El Ministerio Público se ha referido como la acción de pago al grupo sicarial por la realización del asesinato, ¿verdad? Muchas de estas informaciones salieron el día de hoy, pero también es importante decir, Xiomara, que toda esta prueba ya había sido evacuada en el juicio anterior, ¿verdad? Donde el Poder Judicial, a través de los jueces de sentencia que conocieron este caso, establecieron toda la vinculación relacionada con estos acusados, y que ahora están en un segundo juicio y que necesariamente hay que volverlo a acreditar para establecer su relación con el señor David Castillo. Entonces, decir nada más que en los próximos días hemos conocido la prueba que el Ministerio Público tiene, ha presentado, igual que la acusación privada, y creo que habrá que ponerle mucha atención al juicio porque van a ir saliendo cosas sumamente importantes. Es Gracias. interesante, Eddie, porque prácticamente este día lo que se ha hecho es como develar el esquema de planificación que se realizó para dar muerte a Berta Cáceres, y los intentos que se venían cocinando desde los meses de febrero hasta llegar a marzo, cuando ya se concretiza el hecho, y cómo, aunque no se establece, como usted bien lo decía, un nombre directo de la persona en sí para Berta, pero todos los indicios llevan a concluir que se trataba precisamente de ese evento, de la muerte de Berta. Y entonces, Igual, bueno, igual, Xiomara, perdón, hay otra prueba. Como decíamos, como mucha de esta prueba ya fue evacuada en el juicio anterior, incluso Henry Hernández, cuando fue capturado en México, vino a Honduras y dio una declaración ante el juez de letras. Muchas de esas cosas que se encuentran en su teléfono fueron ratificadas en su declaración de imputado por parte de Henry Hernández. Entonces, por eso es importante darle seguimiento a todo el juicio, porque van a ir saliendo muchísimas otras evidencias, ¿verdad? Que en unas hay mucha más claridad de que se referían a Berta Cáceres, incluso fotografías de los seguimientos que se dieron a Berta Cáceres. bueno, pues es interesante, y sobre todo, Eric, en estos próximos 4 días, ¿cuánto tiempo más se prevé que durará el juicio? Y en el transcurso de esta semana, ¿qué más podemos esperar?
Bueno, se van a ir dando peritajes, otros peritajes importantes, sobre todo los peritajes de vinculación, que es el peritaje más importante. El peritaje de vinculación es el análisis de toda la información relacionada con la extracción de información. Esta solo es lo que encontraron en el teléfono, pero luego un perito em, que va a hacer una relación de la información que le entregaron las empresas Claro y Tigo, empresas que prestaban servicio de telefonía a estas personas acusadas, y ya esas son vinculaciones, digamos, de las antenas telefónicas de todos los lugares que recorrieron estas personas, y además una relación de toda la extracción de la información, que son miles de folios. Xiomara, hay que decir, y que por eso se complejiza el juicio. El juicio va a durar no solo esta semana, seguramente la siguiente semana se va a seguir desarrollando, así que hay que tener pues un poco de paciencia. Creo que merece la pena tomarse el tiempo para darle seguimiento a este caso, que por primera vez, no solo en Honduras, Xiomara, en muchas partes del mundo, muy pocas veces se logra conocer realmente cómo se forman organizaciones ilícitas para asesinar a en este caso, a una lideresa social. Así que creo que es algo relevante y es algo muy importante lo que se está llevando a cabo en el Poder Judicial durante estos días. Sí, y es sumamente interesante porque esto nos marca la pauta para otros casos que están en puerta, como por ejemplo los líderes de Guapinol, también los casos de los indígenas en La Paz, el caso de los garífunas, en fin, hay una serie de casos que tienen la misma particularidad en el esquema de abordaje y ataque y que tienen relación con proyectos extractivistas, y esto es interesante también darlo a conocer. Así que, Eddie, muy valioso el resumen. Mañana esperamos que nos informe también de qué ocurre en el segundo día, bueno, ya sería el séptimo día de juicio, ¿no? En el caso de Berta Cáceres. Así que no sé si quiere enviar un mensaje para luego pasar con Dina y hablar de temas de lo que es la libertad de prensa. Pues nada más decirles que estamos aprendiendo mucho de este juicio, ¿verdad? Tanto políticamente como socialmente. Copín está dando una batalla muy importante, ¿verdad? Y las incidencias que se van dando en el juicio creo que son un aprendizaje. Yo invitaría a los estudiantes de Derecho a que se formen una idea realmente de lo que significa un juicio de esta naturaleza, que muy pocas veces se repite, porque normalmente los juicios en el país, Xiomara, son todo menos un juicio, ¿verdad? Realmente muchas personas van al Poder Judicial solo condena o solo reciben una absolución sin realmente tener un de las magnitudes como la que estamos viendo hoy en el desarrollo probatorio y, ¿verdad? Digamos, dando como una pelea de todas las partes en cada parte. Si algo es importante, sería que los estudiantes de Derecho puedan estar muy pendientes de lo que se va desarrollando en este juicio, y la comunidad en general. Pues yo creo que es muy relevante ver cómo mediante un juicio se va pues aclarando y estableciendo cómo estas organizaciones criminales que pasan por empresas pues se ven develadas, cómo funcionan, ¿verdad? Que el asesinato es una de sus herramientas, pero tienen muchas herramientas para mm, pues implementar estos proyectos ilegales, estos proyectos extractivos. Por lo demás, pues agradecer a las personas que nos están viendo o escuchando el día de hoy. Mil gracias, Eddie, por este tiempo y este Ustedes, resumen tan un gusto, importante de lo acontecido. Y mañana nos vemos, si Dios quiere. un Bien, gusto. Gracias. otro de los, a usted, otro de los temas que hoy justamente queremos abordar es que hoy, 3 de mayo, se celebra lo que es el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Y por ello es que nos acompaña también Dina Mesa para hablarnos precisamente que el tema de la libertad de prensa es algo por lo que también Berta Isabel Cáceres luchó a través de la creación de radios comunitarias, como también de programas de radio, para llevar lo internacional y nacional al ámbito local, informar a las comunidades. Esa era una de sus metas. Y bueno, Dina, buenas noches, bienvenida.
Y en un día tan importante y que tiene una relevancia especial, um, sobre todo viendo el caso de Berta Cáceres, ¿qué podemos decir, Dina? ¿Qué papel ha jugado la prensa hondureña en la búsqueda de la verdad y justicia para el asesinato de Berta Cáceres? Bienvenida. Muchas gracias, Xiomara, por el espacio. Bueno, la prensa está jugando, la prensa corporativa estamos hablando, ¿verdad? Porque habemos gente de medios alternativos, como pasosdeanimalgrande.com, radios comunitarias y otros medios de comunicación alternativos que se han creado a lo largo del tiempo, y más precisamente con el golpe de Estado, que hemos estado dándole seguimiento a este caso y otros casos de violaciones a derechos humanos. Sin embargo, vemos que la prensa corporativa no está abordando el tema. A veces aparece una nota ahí de vez en cuando que habla superficialmente del caso y más como que es una generación de confusión en el público. Porque claramente, ¿quiénes están involucrados en este crimen, no? Hay sectores militares, políticos y económicos que son responsables del crimen y además de agentes estatales que trataron de desvirtuar que era un crimen político y vincularlo con algo pasional. Entonces, es obvio que la prensa corporativa, que se protege entre sí, porque están en compadres, se casan entre sí, tienen empresas, son socios, y es todo un combo de relaciones. Se lanzan a la política, están ahí como diputados, como alcaldes, como gobernadores, como presidentes de la República, y es todo ese combo de la impunidad que se fortalece cada vez más y entre ellos se protegen. Igualmente es también cómo las frecuencias están en esas pocas manos de estos poderosos y por lo tanto se pretende ahogar la información. Desafortunadamente para ellos existe la prensa alternativa y los medios comunitarios, en el caso de las radios comunitarias de Copín, han jugado un papel trascendental. A mí me enorgullece la visión de Bertita, en el sentido de que cómo vio todo esto holísticamente, cómo conectó la libertad de expresión, la libertad de prensa, para llevar a cabo toda la difusión de lo que estaba pasando en las comunidades. Y nos encontramos como en las marchas, en los 90s, en el 94, cuando vinieron a Tegucigalpa, y que estaban totalmente invisibilizados de la prensa. Yo me acuerdo que incluso yo estaba en un medio corporativo y me mandaban a cubrir, pero ya con una visión de que tergiversara una huelga de hambre que tenían la gente del Copín. Y obviamente no me presté a eso, sino que traje la información tal como se estaba presentando. Entonces es una invisibilización de los sectores muy vulnerables como son el sector indígena que está siendo asesinado y despojado de sus territorios. Entonces, claramente la prensa, los medios de comunicación funcionan como un factor trascendental en una democracia, pero desgraciadamente aquí son un medio para comercializar la información, para manipularla y también para crear censura y autocensura de temas que son vitales para la sociedad hondureña. Y aquí es un contraste, Dina, a la par del papel que juegan los medios alternativos, que están siendo la luz, la voz de esas comunidades, de esos conflictos para que no queden allá ocultos, es el papel de redes sociales también. Entonces, ¿qué mensaje podemos enviar tanto a los pobladores, a los hondureños que están conscientes de la problemática que ha existido, de procesos como este que son repetitivos en muchas comunidades y que a veces pasan desapercibidos por la falta de acceso a información? Entonces, ¿cómo comprometernos para hacer un periodismo que sea objetivo, transparente, real y confiable? Porque ahora vemos que hay mucha desconfianza en el trabajo que se realiza precisamente por no abordar objetivamente la información. Bueno, una de las cosas que debemos comprometernos como periodistas
que no estoy hablando solamente los que pasamos por la academia, sino hacer periodismo es toda aquella persona que recoge información, que la difunde, y entonces nuestro compromiso es difundir esa información que está siendo ahogada por esta prensa corporativa y que tiene un objetivo principal. ¿Cuál es ese objetivo de fondo? Que la sociedad no se entere de las cosas que están pasando y por lo tanto le meten todo lo que son esa programación, tanto en las radios como en la televisión, esa programación alienante para que la gente viva en otra esfera. Pero creemos que desde el golpe de Estado la gente ha tomado otra conciencia. O sea, la gente ya no es engañada. Ya vemos que si una empresa de telefonía, estas que están dando los servicios de Internet, y limita la información sacando de cobertura a cierta población, tiene sus consecuencias. Es penalizada por la población. Eso es lo más importante, Xiomara, que se ha ido tomando esa conciencia y además la gente cuestiona la información que se está dando a través de los medios corporativos. Si no, usted vea cómo esta prensa corporativa, que en el golpe de Estado también jugó un papel funesto, la población no compraba sus periódicos. Y entonces vino la baja de sus ventas y por lo tanto, aprendiendo la lección, trataron de meter ciertos temas para que la población diga, bueno, tomaron conciencia estos medios, pero también están aprovechando las redes sociales, o sea, ahí para hacer el negocio de la información y para, ¿cómo se llama?, contrarrestar lo que está sucediendo desde la ciudadanía con las redes sociales. Y de ahí vemos cómo se quiere también legislar, y ahí tenemos una ley de ciberseguridad en su segundo debate, que en cualquier momento la van a aprobar, y todo lo que metieron en el nuevo Código Penal con respecto a que toda la cadena informativa es penalizada a excepción de los dueños de los medios de comunicación. Entonces, mientras exista toda esta situación en Honduras, vamos a continuar bajando. Ya estamos en el nivel 151 de libertad de prensa en el mundo, de 180 países, hermana. Hemos venido bajando vertiginosamente en todo este tiempo y principalmente los ataques van contra las radios comunitarias y contra la prensa independiente, porque son aquellos que no se prestan para llevar una agenda informativa impuesta desde Casa Presidencial o desde los gobiernos locales. Entonces ahí, ¿cuál es la meta que tenemos entre toda la sociedad? Entre más difundamos la información, todo el mundo se va a enterar. En el caso de Berta Cáceres, por ejemplo, este juicio que se está llevando a cabo es importante difundirlo. Le digo que yo me estoy tomando el tiempo de cada audiencia, estar escuchando. Yo ya escuché casi la mayor parte de la audiencia, que hubieron un montón de cosas que uno se hace preguntas, ¿no?, de lo que está pasando. Un técnico, por ejemplo, que se ve un poco inseguro con lo que está hablando, entonces, y que usaron un software muy bueno, muy utilizado por el FBI en Estados Unidos, pero usted escucha al técnico y le escucha como esa inseguridad y no explica bien, a pesar de que se supone que es una persona que sabe mucho de las comunicaciones. Entonces, pero estamos en un estado que manipula la información también para que no sean castigados los responsables. Ahí volvemos a lo que PEN International decía el 15 de junio del 2016 al Estado de Honduras, que estableciera una comisión independiente para que investigara el crimen de Berta Cáceres, además que se asegurara de que hubiera una seguridad para los miembros del COPIN, para la familia de Berta, y para todas las personas que estaban luchando por buscar justicia en el caso de Bertita. Entonces, todavía está vigente esta demanda de PEN International, que lo hacía desde el 2016, y hay toda una comunidad internacional
que está pendiente de este caso y esto es lo que los ha obligado a de alguna forma colocar el juicio más o menos público. No del todo, porque hay interferencias que a veces no podemos escuchar las audiencias. Por eso es que ayer lo manifestaba el abogado Víctor, que estar ya en el juicio ha sido uno de los logros más grandes, y otra parte también el hecho de incorporar a una de las víctimas, la hija de Berta, para que esté presente en el juicio, pues ha sido un paso también importante porque se estaba negando este acceso y limitándose a las transmisiones de Facebook Live, que gracias a Dios, aunque sea eso, se puede tener a mano para poder enterarse de lo que está ocurriendo. Sin duda, Adina, que este juicio nos estará dando elementos a diario importantes y valiosos, y nosotros valoramos los resúmenes que usted día a día está haciendo como parte pues, de ese interés por difundir la información, y que es de suma importancia a nivel internacional, que vemos un seguimiento especial de mucha gente en Europa que está al tanto, de Estados Unidos, de América del Sur, en fin, hay un interés primordial en esto y no escapa a la realidad que está ocurriendo en otros sectores del país y que deberán pronto también hacer justicia, que es el clamor que tienen la sociedad que ha sido excluida por décadas. Dina, no me queda más que nos envíe un mensaje final de esta participación. Yo creo que el tomar conciencia de que la información es poder, por un lado, y por otro, que tenemos ese derecho fundamental en una sociedad que debemos construirla como democrática, porque se nos cayó los pocos avances que tuvimos en los 90. Avanzamos pininos, pero con el golpe de Estado nos lo echaron abajo y ahora tenemos una falta de institucionalidad total y un descaro completo de todas las autoridades con respecto a castigar a los responsables de violaciones a derechos humanos, pero meter a la cárcel a los defensores y defensoras de derechos humanos, matar periodistas, perseguirlos, amenazarlos y mandarlos al exilio. Entonces, el tomar conciencia de eso, el saber que la información es nuestro derecho y que esta información puede hacer cambios estructurales en una sociedad es vital, y eso lo tenemos que tener presente día a día. O sea, el papel que estamos jugando como ciudadanos y ciudadanas en todo este contexto de violencia en el país, y además el papel que jugamos como periodistas. Creo que, por lo menos a mí me pasa, que yo lo pienso varias veces cuando voy a hacer una comunicación. Entonces digo yo, ¿estoy tocando estructura aquí? ¿O estoy siendo simplemente superficial con las cosas que estoy abordando? Entonces es una carga que tenemos en nuestras espaldas, que tenemos que llevar, porque debemos cumplir ante la sociedad nuestro rol transformador como periodistas. Y creo que ese es el mensaje que debería dejar en este momento, que no solamente hoy es el día, podemos decir que debemos hablar de la libertad de prensa, sino que todos los días debemos hablar de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, de cuestionar este sistema que esconde la información para que no podamos tener acceso a ello. Y en este juicio de Berta, contra David Castillo, se está viendo, pero cada punto de cómo tratan de esconder esta información, y esto es de los estados antidemocráticos que tratan de que la sociedad se mantenga desinformada y por lo tanto no pueda cuestionar las actuaciones de los políticos de turno y de todos los gobernantes en el país. Mil gracias, Dina, sin duda. Por eso están estos espacios, para que pues estemos aquí informando diariamente. Y yo quiero decirle a todas las personas que nos están viendo por las redes sociales que mañana también a las 7 de la noche estaremos en otra cita más para hacer un resumen de lo que ocurre durante el juicio por el asesinato de Berta Cáceres, donde se está siendo juzgado a Roberto David Castillo, quien era oficial de inteligencia militar, pero también gerente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. Así que le agradecemos a ustedes la oportunidad que nos dan de estarnos viendo y de informarse de lo que ocurre. Este juicio es de trascendental importancia y tiene elementos clave que vienen a develar pues el operar de estructuras que son las que por años han estado ahí haciendo pues daño, y que ahora
Gracias a estos esfuerzos se ha llegado a un juicio oral y veremos qué acontece. Así que van a haber más evidencias que conectarán con la prueba que se ha venido generando desde que inició este proceso judicial. Gracias a todos. Mañana esperamos encontrarnos siempre a las 7. Gracias, Dina. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias, Xiomara.